Buenas Un tardes, gran Hassan. abrazo, José. Buenas tardes, José Antonio. Un gran abrazo para ti, para toda la audiencia que puede estarnos observando ahora gracias a la magia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y me siento de verdaderamente muy honrado con tu invitación. Somos seguidores de las transmisiones que habitualmente tú realizas, tú, Patricia, y otros compañeros con todo este enorme esfuerzo por dar a conocer la verdad de Cuba y de los proyectos emancipatorios. Así que me siento muy contento de poder compartir contigo durante esta tarde. Bueno, las gracias te las damos a ti por dedicar este tiempo. Sabemos que estás haciendo actividades en distintos puntos del Estado español. Y bueno, dedicarnos este tiempo y te lo agradecemos sobremanera. Hassan, primero, bueno, te quería preguntar, comentábamos al principio que eres profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y de los Estados Unidos de la Universidad de La Habana. ¿Tú nos puedes ampliar un poco en qué consiste esto? Sí, soy doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de este Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana es la institución fundadora de los estudios de la educación superior en Cuba. Fue creada el 5 de enero de 1728. Somos una casa de altos estudios cuasi tricentenaria y por lo tanto se acumula toda una experiencia, una capacidad de análisis en todos sus periodos, primero como centro real y pontificio, luego en su etapa real y literaria, y bueno, con el impacto tremendo, estoy haciendo una síntesis, es imposible abordar cada periodo histórico de nuestra querida UH, y a partir de 1918, bajo el influjo del proceso de la reforma de Córdoba en Argentina, con la creación de instituciones como la Federación Estudiantil Universitaria, que va a fundar Julio Antonio Mella el 20 de diciembre de 1922, una organización de vanguardia. Los cubanos tenemos el orgullo, el inmenso honor de que esa organización, quien fundara la FEU, fundara también el 16 de agosto de 1925 el primer Partido Comunista de Cuba, en ese símbolo tremendo de que Mella, el joven impetuoso, con una capacidad visionaria extraordinaria para aquilatar las ideas del marxismo, pero también como un joven deportista, portador de una cultura de gran significación, se unía con un hombre como Carlos Balín, que había estado junto a nuestro héroe nacional José Martí en abril de 1892, cuando se creó el Partido Revolucionario Cubano. La Universidad de La Habana es donde se va a graduar, bueno, Ignacio Aramonte, Carlos Manuel de Céspedes, donde va a estudiar el comandante en jefe Fidel Castro, el comandante en jefe. Todos recordamos cuando el 4 de septiembre de 1995, reunido con un grupo de estudiantes de la universidad y también de la enseñanza media, confesaba en una intervención profunda, una meditación desde lo más hondo de su pensamiento, pero también que evocaba las emociones de toda su etapa en la década del 40, y decía, cuando se cumplieron 50 años de que él hubiera entró el 4 de septiembre de 1945, y decía el comandante en jefe: en este centro, en esta universidad, me hice revolucionario. Es decir, creemos que es parte inseparable del alma mater de la nación cubana, no solo de los estudios superiores. Mi centro es uno de los múltiples centros de investigación que tiene la UH. La UH tiene hoy decenas de centros de investigación, numerosas facultades, una universidad para el estudio de carreras de ciencias exactas, naturales, diríamos de ciencias vinculadas a las ciencias sociales, con todo un reconocimiento internacional, más de relaciones con más de 450 centros a lo largo, más de 60, 70 naciones. Y el mío es una institución que se creó a comienzo de la década del 80, en torno a 1982, específicamente para estudiar con rigor los procesos políticos, económicos, sociales, que acontecían en lo que denominamos el corazón del imperialismo a nivel mundial, que es los Estados Unidos. En las últimas décadas, el centro también ha ampliado sus horizontes investigativos, académicos, de extensión universitaria, a los estudios hemisféricos, los estudios relacionados con problemáticas en la región. Y bueno, me siento muy contento de representar humildemente aquí también a esa institución y que tiene una autoridad ganada, porque la Universidad de La Habana es un centro de altísimo compromiso con nuestra historia, con nuestro futuro y en la formación de profesionales encaminados
al desarrollo de nuestro país en los diferentes ámbitos de la vida económica, social, productiva, científica y académica, y también, bueno, para establecer proyectos de cooperación, relaciones de intercambio con tantos centros de estudio que hay a nivel internacional que también dedican sus esfuerzos, sus talentos, sus energías para que tengamos un mundo mejor. Yo creo nuestros centros universitarios son centros de una profunda vocación humanística. Yo te debo decir, José Antonio, esto es una conversación, estoy seguro que con todo el cariño y el respeto, por lo tanto me siento muy cómodo para adelantar algunas ideas. Los centros universitarios en Cuba, hasta 1959, nuestro país tenía casi el 60% de su población era analfabeta total o funcional. Y te hablaba de que la Universidad de La Habana se fundó el 5 de enero de 1728, pero durante 219 años solo hubo esa casa de altos estudios. Cuando la revolución llega, como fuente de derecho, como un sistema proteico que va a convertirse en un parteaguas en la historia de América Latina, en la historia hemisférica, como un verdadero cisma que haría posible el desarrollo de las utopías, va a trabajar en todos los terrenos. Y uno de ellos es el de los conocimientos. La campaña de alfabetización es probablemente la génesis de todo el desarrollo que tenemos hoy en materia científica, en materia educativa. Y así como se fueron creando instituciones docentes, lo que el comandante había señalado en el programa de Moncada, cuando el asalto en Moncada, el 27 de julio de 53, cuando lo hacen el alegato, la historia de Nelson Veraz, el 16 de octubre, y habla de aquellos 10.000 maestros que no tienen un aula. Así como el país creó escuelas en los lugares más recónditos, en los parajes de más difícil acceso, también se fueron creando universidades. Llegamos a tener en el entorno de unas 64, 66 universidades como las entendemos hoy como estructura clásica, pero en realidad ni siquiera ese número era exacto, porque el propio Fidel muchas veces dijo que habíamos convertido al país en una gigantesca casa de altos estudios, porque el hecho de tener profesionales preparados en todos los terrenos, en todos los municipios, en todos los consejos populares, permitía que hubiera unidades de investigación, unidades extensionistas. Nosotros, desde esa perspectiva, hoy tenemos más de 1,4 millones de graduados universitarios. Creo que eso da una medida de un país que apostó al ser humano, a los conocimientos, a la cultura política, y que siente la satisfacción de que su tesoro fundamental, no tenemos diamantes, oro, tungsteno, manganeso, cobalto, petróleo en proporciones importantes, sino que tenemos ese capital que también hemos tenido el enorme placer desde una responsabilidad martiana, bolivariana, fidelista, de compartir con amigos en el mundo cada vez que ha hecho falta en la formación de esos recursos, y también cuando eventos naturales o situaciones de emergencia han convocado lo mejor de nuestro pueblo que se expresa en todo ese sistema social. Hassan, nosotros los que estamos cerca, bueno, la solidaridad con Cuba, conocemos a muchos cubanos, al pueblo cubano, gran parte del pueblo cubano, apreciamos ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de defensa de la independencia y de la soberanía de su patria. ¿De qué forma ha influido la historia de Cuba para tener este espíritu rebelde que tiene el pueblo cubano? Decisivo. Estamos educados en las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo. La historia es un alimento, sostiene, no es un ágora para predecir el futuro, no es una bola de cristal para usted establecer de que se van a repetir miméticamente los hechos. Sería una visión profundamente antidialéctica si dijéramos eso. Pero la historia sí es parte inseparable no solamente de nuestra identidad, de nuestro influjo como nación y de nuestra capacidad de salir adelante, de esa resiliencia que el pueblo cubano ha demostrado invariablemente a lo largo del tiempo, y que es también lo que nos fija un horizonte. Tenemos muy claro de dónde venimos, cuáles han sido las condiciones de nuestro devenir en el tiempo, no con momentos aislados. Nosotros tuvimos la capacidad, bueno, nuestros procesos de lucha, como lo entendemos, comenzaron ya hace más de 155 años, solamente cuando hablamos desde el punto de vista del mamizado, después del 10 de octubre del 68, pero todo lo que precede, con figuras del CELSA, el padre Félix Varela, todo lo que está, lo mejor de nuestra intelectualidad, figuras de honda capacidad para entender las condiciones, incluso en las primeras décadas del siglo XIX, Luz y Caballero, Saco, sí, figuras que Cuba, Arango y Parreño, tuvo esa peculiaridad en su desarrollo
más allá de las condiciones en que esto tenía lugar. Y después del 10 de octubre del 68, primero la lucha durante 30 años por obtener nuestra independencia, luego todo lo que hemos podido llevar adelante a partir del 1 de enero del 59. No es exactamente el tema de la presentación, pero cuando Estados Unidos, por una visión geopolítica, da el zarpazo para intervenir en la contienda que librábamos con España, que llevábamos más de 30 años, la primera década durante la Guerra Grande de 1868 al 78, luego después la denominada Guerra Chiquita de 1878 a 1880, todo aquel amplio periodo conocido como tregua fecunda, reposo turbulento, la figura extraordinaria de José Martí, capaz de unir Pinos Nuevos y los veteranos combatientes, capaz de intentar diseñar un proyecto para donde el culto de los cubanos, la dignidad plena de los hombres fuera lo que marcara la brújula y la guerra necesaria del 24 de febrero de 1895. Pero decía que cuando Estados Unidos va a intervenir con el pretexto del Maine, y por primera vez utilizaría el pretexto en el afán de legitimar los intereses estratégicos de esa élite política, bueno, se abrió para Cuba otro periodo de más de 60 años, o prácticamente en el entorno de los 60 años, 1 de enero de 1899, la ocupación militar estadounidense en una guerra que nosotros ya habíamos logrado, sin duda, lo mejor de las estructuras mambisas y de las huestes independentistas había llevado adelante con todo heroísmo, y se abre esa etapa hasta el 1 de enero de 1959. Ahí está la idea de Máximo Gómez, el generalísimo, un estratega de extraordinaria significación a nivel universal, que ha nacido en Baní, República Dominicana, y que es también cubano y latinoamericano. Y Gómez dice después que cuando va a comenzar esa ocupación estadounidense con respecto a los españoles, tristes se han ido ellos y tristes hemos quedado nosotros porque no hemos logrado la independencia. Sin embargo, acontecimientos, y durante esos 60 años, si bien teníamos atributos desde el punto de vista formal, del himno, la bandera, ya sabemos el engendro de la enmienda Platt y cómo Estados Unidos manejaba sus anchas a partir de sistemas de penetración económicos, ideológicos, culturales, políticos. Los embajadores estadounidenses, E.R. Smith, Enos Crowder, Somervell, más de uno, confesaron que usualmente el embajador estadounidense fungía como el segundo hombre en el país en esa etapa republicana. Sin embargo, en múltiples ocasiones se convertía en la figura primigenia. Y esto habla de lo abyecto del entreguismo de aquellos gobiernos de turno. Por otro lado, eso no impidió la formación de una conciencia, de una capacidad. Yo te mencionaba ahorita a Mella y al entorno estudiantil, pero también la clase obrera, los precursores del pensamiento marxista con los que contamos en nuestro país. Bueno, figuras como Juan Marinelo, Carlos Rafael Rodríguez, un hombre como Raúl Roa, que después tendría un papel de gran significación al triunfo revolucionario al frente para crear el Ministerio de Relaciones Exteriores, una diplomacia revolucionaria totalmente a tono con las ideas más profundas que el comandante, el compadre Raúl, el Che, planteaban en los escenarios nacionales y también con la proyección a escala internacional. Entonces se fue creando toda esa conciencia, la capacidad de un liderazgo, esa generación en el año 53, que es una amalgama de diferentes estamentos, diferentes sectores, y la convicción de un país que había estado atado por un cordón umbilical a los designios de Wall Street. El alegato del Moncada es un documento de una fuerza, de un vigor, porque denunció con profundidad los males que padecían, pero al mismo tiempo una propuesta de solución. Habíamos tenido a Rubén Martínez Villena, habíamos tenido a Blas Roca, todo aquel proceso de los años 30, que el propio Roa decía que se había ido a Bolina porque la desunión, la incapacidad de articular la fuerza revolucionaria impidió que se lograran los objetivos estratégicos en contra de la tiranía machadista, y también la intromisión estadounidense, porque Estados Unidos, en el afán de controlar lo que acontecía en nuestro país, no escatimaba recursos con todos sus mecanismos de penetración, los públicos y las operaciones en las cuales sabemos utilizan distintos sistemas de financiamiento y todos los instrumentos a mano en aras de lograr sus intereses. Yo creo, José Antonio, es muy importante porque cuando se va a hablar incluso de lo que ocurre después del 1 de enero del 59, cuando triunfó la revolución, el comandante y la dirección revolucionaria de inmediato se plantea
llevar adelante un proceso que funde, que cree, que genere en todos los planos. Y lo fue también en la proyección internacional. El comandante en enero del 59 hizo una visita a Venezuela para estar en las celebraciones por el primer aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez había sido una de las dictaduras que se enseñorearon en la región. No olvidemos lo que el gran intelectual y ex presidente dominicano, primer presidente de la República Dominicana tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, Juan Bosch, ese gran intelectual que vivió alrededor de 20 años en Cuba y que estuvo 3 años decisivos de su vida aquí en España, especialmente en Cataluña, en la región de Benidorm, y que fue decisivo para que su pensamiento madurara y asimilara el marxismo y escribiera obras como El Pentagonismo, el Pentagonismo sustituto del imperialismo, de Cristóbal Colón a Fidel Castro o Composición social dominicana. Juan Bosch decía que en aquellos años, finales del 40, la década del 50, existía una especie de póker de espanto en el Caribe, con la tiranía de Batista en Cuba, los Somoza en Nicaragua, Trujillo en Santo Domingo y Pérez Jiménez en Venezuela. Entonces el comandante va en enero de aquel año, un gran periodista, seguramente estoy seguro, con el cual debes haber compartido, Luis Baez, escribió un trabajo memorable. Fidel tomó Caracas porque narró, estuvo en esa visita del 59, cuando en los viejos aviones Britannia llegó la comitiva cubana y fue aclamado aquel discurso también inolvidable del comandante en la Plaza del Silencio. Pero apenas unas semanas más tarde, en abril del 59, el comandante visitó los Estados Unidos, entre el 15 y el 27 de abril, invitado por la Asociación de Periodistas. No fue una visita oficial, se sabe que el presidente Eisenhower incluso estuvo tentado a negarle la visa. Finalmente los asesores le aconsejaron que esto hubiera sido una cosa atroz, que no hubiera podido tener explicación alguna, pero no fue una visita oficial. Eisenhower no lo recibió, el comandante se reunió con Nixon, ambos después, tanto Nixon como Fidel, escribieron acerca de ese intercambio, y lo cierto es que una visita a Nueva York, en distintas ciudades, en Washington, en Houston, también fue a Montreal, un breve recorrido ahí en esta ciudad canadiense. El comandante en todos los momentos fue reiterando una idea: no venimos a pedir. Es la primera vez que viene un dirigente latinoamericano a la capital estadounidense y no viene a mendigar, no viene a gestionar una dádiva en función de la economía y de estar atado por esos tentáculos. Venimos a explicar de buena voluntad cuáles son los propósitos de nuestra revolución y deseamos tener relaciones con los Estados Unidos, decía entonces, como las queremos con todos los países del planeta, desde una perspectiva libre, soberana e independiente, pero cordial. Lo cierto es que la respuesta estadounidense la conocemos todos. Ahí están la evidencia histórica, todas las operaciones, supresión de cuotas azucareras, las operaciones encubiertas, la aplicación de medidas coercitivas, incluso previo a que el presidente Kennedy aprobara el 3 de febrero de 1962 la proclama 3447, en la cual oficialmente se articula el tema del bloque. Entonces, yo creo que en verdad Estados Unidos no pudo, la revolución cubana tendió una rama de olivo. Sin embargo, el triunfo revolucionario de los jóvenes rebeldes, esas imágenes impactantes que todavía imantan con una capacidad de movilizar las fibras hoy, cuando usted ve todas esas fotografías o los documentos fílmicos, la revolución cubana vino a quebrar, antes de proclamar el carácter socialista en el preludio de la invasión de Playa Girón, la revolución cubana vino a quebrar el sistema de dominación hemisférico hegemónico que Estados Unidos venía diseñando desde 1823. Se están cumpliendo en este año el bicentenario de la doctrina Monroe, el primer gran posicionamiento ideológico integral de la política exterior estadounidense, y que tuvo como tema central precisamente lo que ellos desde entonces intentan considerar como su patio trasero, como su backyard. El presidente Monroe, en el mensaje al Congreso en diciembre del 23 de 1823, lanza aquella idea eufemística de que América para los americanos, si bien Estados Unidos no estaba en condiciones de hacer valer, porque no era una potencia consolidada, lo que estaba planteando en la letra de ese documento, no podía todavía contender
con las potencias europeas de la etapa. 6 meses antes, esto es muy importante también, José Antonio, y quisiera decirlo con todo rigor, 6 meses antes, en abril de 1823, el secretario de Estado del presidente Monroe, John Quincy Adams, que más tarde los relevaría en el despacho oval y se convertiría así en la primera vez en la historia de las dos que ha ocurrido en una combinación de padre e hijo, presidente de los Estados Unidos, hijo de John Adams, elabora la denominada política de la fruta madura. Y dice Quincy Adams en abril del 23, la conexión que tiene Cuba con España es artificial. Y esa conexión, una vez se rompa, y se va a romper, decía este estratega, este miembro también de la clase política estadounidense, así como una fruta, una manzana, inexorablemente cae al suelo por las leyes de Newton, las leyes de gravitación universal, cuando el viento da sobre ella, Cuba tendrá que ser atraída a la órbita de los Estados Unidos. Y eso se va a cumplir en alrededor de 50 años. El pragmatismo político estadounidense consideraba a la España de entonces una potencia débil y prefirió que se mantuviera en ese entorno antes de que diera el salto hacia el dominio de otra potencia europea. A lo largo del siglo XIX, en 6 oportunidades, Estados Unidos intentó por distintas vías adquirir la compra y otras negociaciones apoderarse de Cuba. Se sabe lo que va a ocurrir en la medianía del siglo XIX, la usurpación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados a México. Hoy Estados Unidos, cómo entender que California, Texas, Arizona, por solo mencionar, pertenecían al pueblo mexicano. Y con la firma, aquella firma onerosa del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, le robaron esos recursos. Y Estados Unidos, después de la guerra de secesión, de la denominada guerra civil, entre 1861 y 1865, y el triunfo de la visión del norte capitalista desarrollada, el funcionamiento de los confederados del sur, plantacionistas, esclavistas, comenzó de manera galopante el desarrollo hacia la fase imperialista. No por gusto, ese genio de todos los tiempos que siempre tenemos que reverenciar, el gran Vladimir Ilich Lenin, como revolucionario cismero, como filósofo, como estadista, dice que los Estados Unidos que intervienen en la guerra hispano-cubano-estadounidense y que derrotan a la escuadra del almirante Cervera allá en Santiago de Cuba y todo aquello, y que impiden que el general Calixto García vaya y desfile con sus tropas y que van a firmar y que luego se ponen de acuerdo para la firma del Tratado de París, visa, y los Estados Unidos para apoderarse de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, de Isla Juan. Dice Lenin que ese Estados Unidos es ya un Estados Unidos imperialista y considera a la guerra hispano-cubano-estadounidense como la primera guerra imperialista de la historia, porque ya desde el punto de vista teórico, lo que luego él va a explicar en su famoso libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, la creación de los monopolios, la fusión del capital bancario con el capital industrial para dar origen a una oligarquía financiera, la idea del reparto territorial del mundo, la idea de la exportación de capitales por encima de la exportación clásica de mercancía que había caracterizado la etapa precedente, y la necesidad de toda esta guerra de rapiña iban a estar ya totalmente configuradas en la denominación del sistema de la élite política estadounidense. Por lo tanto, lo que ocurrió en Cuba desde aquel momento desbordó un mero hecho fáctico. Fue la presentación de altas credenciales y de una enorme significación desde el ángulo geopolítico, donde Estados Unidos estaba lanzando el mensaje a las potencias de entonces de que ya el siglo XX no sería el siglo XIX, desde la perspectiva de cuál sería el hegemón, como entendemos. Entonces, te resumiría, para los cubanos nuestra historia constituye parte inseparable de nuestra historia de lucha, también aprender de nuestros errores. Cuando te mencionaba en la década del 30, consideramos que la unidad es la piedra angular de nuestra resistencia y nuestra victoria, y necesitamos cada vez más en el trabajo con las nuevas generaciones, en llevar adelante estas ideas, no solamente para los profesionales del ramo, sino desde la perspectiva social, porque la historia, como señaló el comandante jefe, al igual que la cultura, constituyen escudo y espada de la nación cubana. Fíjate, y ya voy a terminar, sé que tú nos has dado esta posibilidad para poder seguir dialogando, pero no olvidemos que cuando el presidente Obama, a un salto operativo de muchas décadas en el tiempo, cuando el presidente Obama inició el camino del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba
y viajó a La Habana y tuvo su presentación en el Gran Teatro, Alicia Alonso decía un poco que, bueno, podemos tener relaciones cordiales, pero olvidémonos de la historia. Sabe que la historia es algo angular en la defensa de nuestro proyecto y en lo adelante, con independencia de que se mejore con cualquier país. Yo no estoy hablando ahora solamente de los Estados Unidos, los cubanos tendremos a nuestra historia, a nuestra capacidad de reinventarnos, a la protesta de Baraguá, a los monumentos mayúsculos de esa resistencia como parte inseparable de nuestro legado y no como una piedra fósil, no como una cuestión pétrea, no como algo del pasado, sino como un alimento para entender desde una perspectiva dialéctica y creadora los retos del presente y los desafíos futuros. Pues quería comentar también, Hassan, todos estos cambios que se producen, estas transformaciones que se producen en Cuba, que bien nos has comentado también desde el principio de la revolución, ha conllevado también una reacción de agresión por parte del imperio continuada, ¿no? Ha sido el caso de intentos de invasiones, ha sido el caso del bloqueo, ¿no? Este injusto y criminal bloqueo que lleva ya más de 60 años. ¿Cómo calificarías tú esta política de Estados Unidos con respecto a Cuba? ¿Qué teme Estados Unidos de Cuba o qué pretende, qué cree que pretende Estados Unidos con esta agresión a Cuba? Bueno, continuando el hilo expositivo, la élite política estadounidense, la élite que está conformada en torno al denominado WAS, blanco, anglosajón, protestante, lleva más de 200 años intentando apoderarse, maniatar, controlar, interferir en los destinos de Cuba, incluso antes de constituirse como el Estado moderno que conocemos hoy, a partir de su declaración de independencia del 4 de julio de 1776. Hay evidencia histórica suficiente que refleja cómo varios de los denominados padres fundadores, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y otras figuras, expresaron con mucha claridad las apetencias hacia Cuba. Hay un documento de Thomas Jefferson de 1805 donde dice con todas sus letras que Cuba y Canadá serían las adiciones más importantes que podría tener esa nación que estaba todavía, diríamos, en ciernes, no era ni remotamente desde el punto de vista de su peso lo que conocemos hoy. Desde el triunfo revolucionario, yo te hablaba de la visita del comandante, porque hay mucha confusión y te lo quería, me extendí explicando ese hecho como demostración real de la buena voluntad de avanzar. Desde el comienzo no se habían establecido relaciones diplomáticas todavía con la Unión Soviética cuando se produce esa visita. En realidad no se podía alegar ni siquiera ningún tipo de cuestión de otra índole, la dirección de la revolución en un proyecto democrático, agrario, popular, antiimperialista, porque estaba muy convencida de toda esta raigambre martiana en un hombre como el comandante en jefe. No escatimó tampoco esfuerzo para que hubiera vínculo de buena voluntad. Sin embargo, esa élite, y por eso yo te mencionaba que Cuba viene a quebrar su proyecto de dominación hemisférico, porque después de la doctrina Monroe, en los finales del siglo XIX, Estados Unidos, cuando inventó las conferencias internacionales, la conferencia monetaria de Washington, entre 1889 y 1891, surge la visión esta panamericana, neopanamericana, profundamente monroísta, que es la base para articular el sistema panamericano que conocemos hoy. Y eso se fraguó, se venía fraguando desde 1823, tiene su momento en la última década del siglo XIX y cristaliza con la 9ª conferencia de Bogotá en abril de 1948 y la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos. Cuba, con su triunfo, viene en buena medida a quebrar todo aquel proyecto de los Estados Unidos de hacer a su antojo lo que le viniese en gana con relación a América Latina. No fue tampoco obra del azar en los primeros años de la revolución. El centro, la punta de lanza, el vórtice de las agresiones contra nuestro país fue esa Organización de Estados Americanos, el mundial, como conocemos los revolucionarios, ese ministerio de colonia, denominado así por diferentes personalidades, incluyendo Raúl Roa. No fue el único, pero entendiendo que es una expansión, un tentáculo de la política exterior con su sede ahí, con su sede en Washington. Entonces, desde el primer momento, los Estados Unidos, ahí está el tristemente célebre
memorando secreto del subsecretario de Estado de entonces, Lester Mallory, del 6 de abril de 1960, que comprende que la revolución es un hecho y dice la única manera de intentar enajenar el apoyo popular a este proceso que se viene consolidando es si empezamos a aplicar sanciones y medidas en el plano de la economía, de la salud, de la educación, que enemisten al pueblo con su proceso y con sus dirigentes. Incluso antes de este documento, en abril de 1959, Estados Unidos hizo una reunión con los diplomáticos del área en San Salvador y le pidió realizar una presentación al embajador que había llegado meses atrás a La Habana, Felipe González, y cuando que había estado antes en Colombia, en la Colombia de Rojas Pinilla, había estado en Bolivia en 1952, cuando la revolución boliviana, el MNR, y le pide a este diplomático que haga una caracterización de lo que está ocurriendo en Cuba 3 meses después de la revolución. Y este diplomático dice, la revolución es un hecho consumado y el 90% apoya a Castro. Entonces, desde ese momento lo que vienen es una andanada, el bloqueo es una articulación macabra, es todo un diseño elaborado hasta la más mínima capacidad que podamos imaginar para perseguir, obstaculizar y para asfixiarnos con una finalidad política. No es una abstracción. El bloqueo no es una entelequia, no es una retórica en la voz de las autoridades cubanas o los académicos cubanos. El bloqueo es una realidad que tenemos que desafiar, que sortear todo ese andamiaje cada jornada en la alimentación, en el transporte, en los sistemas médicos, en los sistemas investigativos. ¿Cuánto podría hacer nuestro país en condiciones normales? El canciller Bruno Rodríguez daba los datos hace solo unas horas con esa victoria aplastante, rotunda. No es una solicitud de la comunidad internacional, es una exigencia de la comunidad internacional al gobierno de los Estados Unidos que ponga fin a ese bloqueo criminal. Y lo hemos logrado durante 31 ocasiones consecutivas. En 1992, Juegos Olímpicos de Barcelona, la mejor actuación histórica cubana en el deporte con aquellas 31 medallas, 14 de ellas de oro, 5º lugar en el concierto olímpico, un archipiélago tercermundista, subdesarrollado, como expresión de esa gigantesca obra social, educativa y también deportiva. En 1992 obtuvimos 59 votos y acabamos de alcanzar 187. Y en el año 15, 16, 17 tuvimos 191 votos y de inmediato, ya en 1994, 2 años después de presentarla por primera vez, alcanzamos 101 y en el año 2000 ya teníamos 167. Es decir, invariablemente la comunidad internacional ha estado exigiendo que ese bloqueo desaparezca. El que ha quedado aislado, el que ha quedado solo en los Estados Unidos, fracasó su política de intentar doblegar la revolución por esa vía. Ahora, todos reconocemos el peso que tiene sobre nuestra cotidianidad. El canciller decía que si este año no hubiera existido casi 5.000 millones de dólares de pérdida vinculados con el bloqueo, nuestro Producto Interno Bruto de la economía cubana hubiera crecido en un 9%. ¿Quién puede desconocer esa realidad? ¿Quién puede desconocer que los daños acumulados cuando se intentan cuantificar? Y esto se hace con rigor y ningún proceso matemático puede llegar a calcular la envergadura de lo que significan esas medidas coercitivas. Pero todos los economistas, no estoy hablando de economistas marxistas, economistas muy serios de otras escuelas, reconocen que han sido pérdidas superior a los 160.000 millones de dólares a precios corrientes. Y si se contemplan las devaluaciones vinculadas con el patrón del oro y todas las cosas, todo lo que sabemos hizo el presidente Nixon en 1971 para acá, ya supera más del 1.000.000 de millones y otros 337.000 millones. Esos son datos siderales para cualquier economía, mucho más por una economía como la nuestra. Yo recuerdo en innumerables ocasiones al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, economista de sólida formación con un doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica, decir cada año en los sistemas financieros latinoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones, prestan en América Latina 15.000 millones de dólares y ni un solo de esos centavos va a Cuba. ¿Cómo es posible venir a jugar a Cuba cuando cualquier economía para desarrollar grandes proyectos de infraestructura,
capacidades en la construcción, en el desarrollo, donde quiera, necesita acceder a esa fuente de financiación. Y nosotros hemos tenido que, con inteligencia, con la capacidad de crear, buscando soluciones donde otros hubieran desistido, con una voluntad inquebrantable, con disciplina y también pagando un elevadísimo precio en todos los planos, pero fundamentalmente en materia económica, hemos venido llevando adelante nuestro proyecto y no nos hemos quebrado. Estados Unidos quiere una revolución derrotada, quiere una revolución que pida disculpas por su obra, por su labor solidaria, por su labor ejemplar. Tú me decías, ¿a qué le temen? Al ejemplo, a lo que hemos significado, que en sus propias narices hemos podido desarrollar una revolución socialista con el ser humano como centro, un proyecto emancipador. No somos el paraíso terrenal. No es el bloqueo el único de nuestros problemas, por supuesto. Tenemos decenas de dificultades y cuestiones que internamente tenemos que resolver los cubanos, pero es el bloqueo como diseño integral. Lo que te mencionaba de Kennedy en el 62, invocar la ley de comercio como el enemigo del 17, las regulaciones de la OFAC del 63, las medidas del 79, la ley Torricelli del 92, la ley Hepburn del año 96, las 243 medidas aplicadas en época del presidente Trump, recolocarnos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo que ha hecho el presidente Biden con su política secuestrada, no ha tenido una política propia, porque no ha cumplido lo que prometió en la campaña electoral y ha mantenido en pleno todo lo que señaló el presidente Trump. En las imágenes que tú ponías del comandante en jefe en una de sus intervenciones, lo decía el comandante con todo rigor. No ha habido una sola administración estadounidense, ni siquiera Obama. En época de Obama hubo más de 50 multas para entidades financieras internacionales por comerciar con Cuba. Una de las más célebres, el BNP Paribas, decenas de miles de millones de dólares. El Crédit Agricole, instituciones, más de 14.000 millones a todas estas instituciones en sanciones. Y eso demuestra también cómo no hay una voluntad real, porque el bloqueo es cierto que para desarticularlo está en el plano congresional, en sus dos cámaras, después de los engendros de la ley Torricelli del 92 y las Hepburn del 96. Pero también es cierto que hay innumerables facultades ejecutivas en manos de quienes están en el despacho oval para poder llevar adelante, si fuese la voluntad, medidas que dejasen vacío al bloqueo. Pero lo que se persigue es lograr doblegar a la revolución y que nuestro pueblo, en medio de sus privaciones, quiera justificar de esas privaciones, es decir, intente responsabilizar de esas justificaciones a nuestro gobierno revolucionario en aras de que se produzca un cambio de régimen político. Es lo que en la última etapa, con mucha fuerza, figuras como el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros han estado denunciando. Es criminal. López Obrador ha dado datos incuestionables. Cada año llegan a los estados, a México, procedente de los Estados Unidos, unos 56.000 millones de dólares de los mexicanos a sus esposas, a sus esposos, a los hermanos, a las madres, con independencia de que esté al frente del Estado mexicano el Partido de Acción Nacional, Morena, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, del que esté. Entonces el presidente López Obrador decía, es criminal en el caso cubano que Estados Unidos impida la llegada a la remesa, porque lo hace como un mecanismo para doblegar ese proceso político, económico, social, que es nuestra revolución. Que además no hemos atacado nunca a nadie, hemos llevado nuestros modestos conocimientos para compartirlo y siempre dispuestos a salvar. No creo que haya otro país del mundo donde se haya respetado más a un ciudadano estadounidense que en Cuba, donde jamás se ha quemado una bandera de ese país, donde jamás se ha lanzado un cóctel molotov frente a su representación diplomática, donde nuestro pueblo, educado en estos valores que te decía del conocimiento y culturales, está en disposición de dialogar con quien sea y también reconocer los méritos que tienen otras sociedades en materia de investigación, en materia también de la cultura, del deporte, de la educación. Nosotros no estamos en una urna de cristal. Nosotros hemos fomentado nuestro proyecto revolucionario, nuestro proyecto imperfecto, inacabado, humano, que no es producto de una receta, porque el socialismo en última instancia es un viaje a lo ignoto, es un viaje a lo desconocido. Lo hemos fomentado en las condiciones de apertura y de interactuar con la realidad universal. Y también quería comentar esto que tú has hecho y también has comentado antes, de no solamente se conformaron Estados Unidos con la
aplicación del bloqueo, sino además también incluirlo en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que forma parte y que incide también en los castigos respecto a Cuba. Y bueno, y además viendo la actualidad, Hassan, tan dura a nivel internacional, las participaciones que ha tenido los Estados Unidos en numerosos países del mundo, ¿no? En conflictos donde se han violado los derechos humanos. Actualmente el caso de Palestina es evidente, ¿no? Donde se está haciendo un verdadero genocidio contra la población, con el apoyo bueno, hecho por el gobierno israelí, pero también con el apoyo detrás de los Estados Unidos. ¿No es un poco irónico, no un poco cínico también el hecho de que mantengan a Cuba, que nunca ha participado en ninguna acción contra ningún país prácticamente, como país patrocinador del terrorismo? Mira, José Antonio, el presidente Trump, 8 días antes de abandonar la Casa Blanca, en el entorno del 11, el 12 de enero del 2021, nos recolocó en esa lista. El presidente Obama había tenido la decencia, el buen tino, pero también la decencia de, cuando el proceso de negociación, después de los anuncios del 17 de diciembre del 2014, que condujeron al restablecimiento de las relaciones, de sacarnos de esa lista que nos incluyó por vez primera el presidente Reagan en 1980. Yo no creo que haya un solo analista del Consejo de Seguridad Nacional, de la Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia de Información del Departamento de Defensa, de la DIA, o de ninguna otra de las más de 30 agencias de los servicios especiales que tienen los Estados Unidos. No creo que haya un solo analista que, si le preguntan de manera descarnada en su hogar si hay un solo argumento para que Cuba esté en ese país, no digan rotundamente que no. Saben, de hecho, también hay evidencia de cómo miembros del Departamento de Estado y de otras agencias, de otras entidades gubernamentales, cuando Trump hizo esa barbaridad, se opusieron. No hay absolutamente no lo ha habido nunca. Cuba está en las antípodas de país patrocinador del terrorismo. Cuba es un país que ha hecho algo increíble por contribuir al desarrollo del tercer mundo, de África, de América Latina, pero también de Europa. La pandemia es el ejemplo más reciente. 56 brigadas que fueron enviadas de inmediato cuando otros estaban atemorizados, cuando lo que prevaleció con los sistemas neoliberales que colapsaron los servicios de salud en grandes ciudades. Ahí están las imágenes de Nueva York, que tenían morgues ambulantes, porque se sabe cuáles eran las imágenes. Una sociedad que se atemorizó, que no estuvo en capacidad de buscar una respuesta. Siempre decíamos, ¿cuánto más se hubiera podido hacer si los países poderosos, que tienen todos los recursos, que tienen potencial científico, piensan en los seres humanos? Y Cuba no vaciló un instante y envió brigadas a naciones con las cuales llevamos décadas cooperando, pero también a naciones europeas como Andorra, como en Italia. Y nuestros médicos, cuando van, jamás han preguntado dónde van a dormir, qué van a comer, si se le va a pagar algún estipendio, algo. Lo que han ido movilizados en horas, y por cada médico que cumple una misión, así como ocurrió antes en materia de salud, hay decenas, cientos expresando su voluntad en denominadas listas de reserva para sumarse de inmediato. Entonces, eso es lo que ha hecho nuestro país. Un país que ha formado a más de 40.000 graduados, más de la mitad de ellos de nivel superior, de 120 naciones. Un país como nosotros, que le puso el nombre de Isla de la Juventud al calor del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en La Habana de 1978, se lo puso a la otrora Isla de Pino, porque era una locación llena de jóvenes de África, de decenas de naciones que estudiaban en nuestras escuelas. ¿Cuántas veces en recorrido en Johannesburgo, en Luanda, en Windhoek, en Namibia, en Zaire, en Lusaka, donde quiera? Usted ha ido por una calle, alguien ha ido caminando y la persona ha dicho, yo soy de Camagüey, yo soy de Santiago de Cuba, yo soy de Matanza, yo soy de Pinar del Río, porque estudió en esos centros universitarios. Eso no tiene precio, ni todo el oro del mundo puede pagar eso, porque es la expresión de una voluntad. Entonces, Estados Unidos sabía que tenía consecuencias esta decisión. Y no solamente es el bloqueo en su versión clásica, es ese bloqueo también que se renueva y que se oxigena, que hace metamorfosis para incrementar nuevos artilugios, nuevas estratagemas en aras de doblegarnos. Muchas entidades que durante décadas tuvieron relaciones comerciales con sus contrapartes cubanas, después de esa decisión de países patrocinadores del terrorismo, no han tenido que romper.
Usted se imagina qué cosa es hoy viajar por el mundo si en el pasaporte de alguien o si en un récord, en un registro, dice que esa persona patrocina, promueve el terrorismo. Eso es imposible después del 11 de septiembre del año 2001 y se hace de manera perversa. Ahora mismo, el canciller lo denunciaba también, hay 48 naciones que pueden viajar a los Estados Unidos por el sistema de visado automático prácticamente denominado ESTA. Y sin embargo, con el objetivo de impedir, a sabiendas de que el turismo europeo tiene un peso decisivo para el desarrollo del turismo en Cuba, y con el objetivo de ahogarnos, han tomado la medida de dejar sin vigor ese sistema de visado prácticamente inmediato que es el ESTA y amenazan a que si un ciudadano europeo va a Cuba, entonces después no puede visitar a los Estados Unidos. Son medidas, yo quiero resaltar esta idea, medidas integrales. Hay recursos humanos, incontables recursos financieros en diferentes estructuras de los Estados Unidos, pensando cada día, monitoreando y también actuando de manera proactiva. Muchas veces los cubanos hemos tenido que traer esa idea martiana, en silencio ha tenido que ser. Cuántas operaciones, cuántos intentos por burlar el bloqueo. No, después de haber avanzado, no hemos recibido notificaciones de que se frustraron porque se enteraron las autoridades estadounidenses y fueron ahí a presionar, a chantajear, a intimidar, a decir que retiraban un crédito, a que expulsaban ciudadanos. Y Estados Unidos no ha tenido ninguna ética. Usted puede ser adversario de alguien, un contrincante en cualquier plano, pero debe tener honor. Estados Unidos jamás ha luchado con Cuba con honor y ha hecho realidad aquella idea de que ellos no tienen amigos, lo que tienen son intereses. Y ha dolido un país como el nuestro, que tantas cosas en común pudiera hacer con Estados Unidos. Vivimos ahí la explosión de supertanqueros en Matanzas, lo de Saratoga, los eventos naturales, los huracanes. ¿Y cuál fue la respuesta? La de nuestros hermanos, los países amigos, México, Venezuela, Bolivia, Rusia, los que enviaron. Y muchas veces las autoridades, a sabiendas nosotros de la cantidad, de las decenas de miles de personas, cubanos y estadounidenses, que exigen cada día que el bloqueo desaparezca, que recibieron al comandante en su visita en el 59, cuando estuvo en el Hotel Teresa ahí con Marcos X en el 60, que lo arroparon en la ocasión que visitó en 1979 como presidente del movimiento de los no alineados después de la sexta cumbre en La Habana, en su visita al año 2000, en todos los recorridos que después hizo el general de ejército en el 2015, en las dos oportunidades que ha estado el presidente Díaz-Canel en el año 18 y ahora, como se vieron las imágenes, que salió ahí a saludar a la multitud en la calle, que estaba concentrado, que se reunieron un sábado en la noche más de 900 personas para rescatar a Cuba y a Venezuela. Eso no se puede desconocer, porque la inmensa mayoría de las personas de bien han querido una relación normal con nuestro país. Y Estados Unidos lo sabe. Y cuando hubo la ventana de ese periodo de Obama no renunció, no abandonó la aspiración sempiterna de la élite política de doblegar a la revolución, pero creía que debía hacerse por otros métodos, por el denominada política del engagement, del involucramiento, de la articulación, no por las políticas de los instrumentos duros. Obama es una expresión del denominado poder inteligente, del smart power, que combina muchos instrumentos, pero se demostró qué potencialidades para intercambiar. Y ahí está el Roswell Park de Nueva York validando los candidatos vacunales del Centro de Inmunología Molecular de Cuba, diciendo que la manera en que los científicos cubanos se aproximaron a la solución para crear esos productos vacunales tenía una extraordinaria significación. Y ahí está también Mambisa, Abdala, Soberana, que no caen del cielo, son la expresión de la campaña de alfabetización y de haber cultivado las inteligencias, como señaló el comandante en el juramento de Baragua, haber creído en los seres humanos, esa idea del guerrillero heroico en la Universidad de Santa Clara en 1959, que las universidades, que las instituciones cubanas se pinten de negro, de obrero, de mulato, de campesinos, se pinten de pueblo. Todas estas vacunas, cuando Buena Fe y el resto de los artistas cubanos dicen que es la fuerza de un país, en esa expresión también poética, que es mucho más que una metáfora, es mucho más que una idea bella desde el punto de vista lírico, musical, es la demostración de todo lo acumulado desde el primer momento, haber creído en las personas. Y eso es lo que nos motiva, José Antonio. La victoria en Naciones Unidas viene a confirmarnos lo que sabíamos, que el tiempo está del lado de los que luchan, de los que no nos doblegamos, de que hay millones de seres humanos en el planeta que están con Cuba, que hacen realidad aquella idea de José Martí,
Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana. Al salvarse salva y quien se levanta con Cuba se levanta para todos los tiempos. Y nos vienen a decir, lo hemos visto por estos días, lo vemos a través de las transmisiones de tu canal y de otros múltiples esfuerzos de amigos, de compañeros que han estado hoy rodillas en tierra con la revolución cubana y con otras causas nobles del mundo. Ahora estamos exigiendo esa masacre contra el pueblo palestino. Cuba tiene una posición invariable desde el 1 de enero del 59, el comandante, su amistad con Yasser Arafat, esa masacre contra el pueblo palestino. Las Naciones Unidas tienen que detener de inmediato. Tiene que ser modificado un sistema de relaciones internacionales que está cruzado de brazos ante la voluntad de los poderosos de Israel, de los Estados Unidos, y Cuba no va a abandonar ninguna tribuna y por lo tanto las personas de bien, porque cada vez más también las imágenes son impresionantes. Ya no queda prácticamente una ciudad del mundo que no se haya levantado exigiendo que tienen que cesar esa masacre contra el pueblo palestino, así como durante décadas han exigido que cese el bloqueo contra Cuba. Eso es la lectura que hacemos de los acontecimientos de las últimas horas y las energías renovadas para una lucha que no se puede abandonar. Tenemos múltiples tareas por delante en los planos de la economía, en los planes de esa resistencia. Han sido años muy difíciles, pero en la medida que los obstáculos sean más difíciles, no vamos a salir corriendo, no vamos a ir al pasado, no vamos a echarnos a llorar como plañideras. Vamos a invocar, como tú decías, la historia, a Maceo, a José Martí, a Fidel Castro, a Che Guevara, a todos los que nos han nutrido, también a Carlos Marx, a Federico Engel, a Patricio Lumumba, a todos los que nosotros hoy sentimos que forman parte de este gran mosaico, que es el mundo mejor posible y la revolución como un faro, y seguir perfeccionándose como un proyecto de bien, de conocimiento, de cultura, de emancipación y con la demostración de que sí, es posible ir adelante, incluso en condiciones de subdesarrollo, y hacerlo con dignidad. Pues, estimado Hassan, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu respuesta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y ha sido un placer, un enorme placer por nuestra parte tenerte aquí y escucharte.